Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión y aquí la última parte de esta miniserie sobre el feminismo. En la primera parte vimos los antecedentes y bases históricas sobre toda esta ideología feminista. Y el día de hoy veremos cómo se puede fabricar una feminista. Y no es para que lo hagas en tu casa, sino que es un recorrido por el cual pasan muchísimas mujeres y hombres para formarse con esta ideología y otras más. Pero todo esto es un recorrido bastante sinuoso, oscuro y difícil si es que no sabes nada sobre este tema. Este tema va a ser muy práctico y muy fácil de entender. Si te quieres quedar a aprender más sobre todo este movimiento que está altamente involucrado en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, quédate aquí, porque este es un gran mensaje que va a impactarte si tú quieres escuchar. Quédate hasta el final porque te voy a dar unos datos que te van a volar la cabeza. Al final haremos una pequeña reflexión sobre cómo pudiéramos tomar mayor conciencia detrás de estos argumentos en contra de la integridad de la sociedad. Así que vamos a empezar porque preparé unas pequeñas diapositivas para que todo eso quede mucho más claro y nos lo podamos quedar en la mente. Como te decía, en la primera parte de esta miniserie nos estuvimos visualizando cómo fue que se originó este movimiento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que vivían las mujeres en ese entonces? Porque así es como ahora nos lo presentan, que las mujeres de antes estaban muy oprimidas y que no era posible que ellas pudieran tener algún derecho, que ellas eran totalmente oprimidas, y realmente vimos que no era así, que cuando entró la presencia y la influencia del cristianismo vimos cambios radicales en donde tanto el hombre como la mujer, aquellos que eran desvalidos o minorías en ese entonces, eran considerados como personas también de valor, quienes se podían ser tomados en cuenta y no nada más marginados por ser diferentes. Sin embargo, hasta el día de hoy todo ha evolucionado y se ha fragmentado la sociedad. Vamos a empezar con esto de aquí. Aquí están los 8 pasos esenciales sobre cómo es que una militante feminista llega a estar activa en este movimiento. En el número 1 vamos a ver cómo las feministas crean problemas verdaderos. Y esto lo vamos a ver muy relacionado con la historia anterior a todo este movimiento y a la popularidad que ha obtenido. En el paso 2 está el embrutecimiento programado. En el paso 3, problemas falsos, problemas verdaderos con una justificación falsa e histeria colectiva. Y a partir del paso 2 vamos viendo toda la manipulación que estará intrínseca en medio de esta ideología. En el paso 4 dice identificación personal, el 5 influencia sobre las mujeres, el 6 modificación de las mujeres, el 7 utilización de las mujeres y el 8 descarte de las mujeres. Actualmente son conceptos muy claros que los podemos entender fácilmente debido a que es algo realmente muy común, tanto la modificación física como la modificación de los procesos mentales, cómo es que ahora percibimos la realidad y cómo ha ido cambiando. Vamos a ver, no necesariamente el cambio tiene que ser malo, pero en este movimiento vamos a ver la cantidad de manipulación que se ejerce a través de todas estas mujeres. En el paso 1, como les decía, estas mujeres crean problemas verdaderos. No sé si alguna vez han escuchado cuando alguien dice que si tienes una buena intención, no necesariamente lo que hagas
va a salir bien o va a beneficiar a alguien. Y esto es esto es un ejemplo donde sucede esto. Esta ideología lo que quiere, en sí el concepto de ideología lo que quiere es que bajo razones lógicas, es decir, te presentan un argumento que está muy bien formado, que parece algo bastante razonable, para obtener algo material en su beneficio. Y más adelante, realmente en los últimos pasos, va a quedarnos sumamente claro qué es esa parte material que los que están por encima de este movimiento están buscando obtener. ¿Qué pasa en el primer paso? ¿Cómo es que empieza todo esto? Bueno, se reclutan mujeres que porten un sentido de justicia y fuerza de voluntad. Se fijan en cómo es tu personalidad, qué tan determinado puede ser, para que se identifiquen con problemas reales y falsos, debido a que hay engaños que las hacen creer que les afectan directamente y por supuesto les proveen soluciones engañosas, por ejemplo, culpar a inocentes de todos sus problemas, y en este caso lo podemos ver. Los culpables de todos los problemas que aclaman las feministas siempre es el machismo opresor, ¿verdad? Pues aquí queda muy claro que lo que buscan es grupos de mujeres a las cuales entrevistan, analizan y se fijan cuál es su contexto. ¿Cuál es su historia? Si han venido de familias disfuncionales o han tenido abusos o violaciones, y esas situaciones pues las destrozan. De esa manera las logran captar su atención, decirles que las van a apoyar, que las van a ayudar, pero que las necesitan para defender a otras mujeres. Les hacen creer que problemas, por ejemplo, como el aborto o lo que es muy famoso, que no tienen la igualdad de salarios los hombres y las mujeres en las corporaciones, necesitan de ellas para poder militar por las mujeres que no están siendo escuchadas ni defendidas. Entonces, se identifican y ellas quieren ir y defender a otras mujeres, aun cuando ese no haya sido su problema. Vamos a seguir adelante. En el paso número 2, y de esto también hemos escuchado muchísimo, es el embrutecimiento programado. Y déjame decirte que todos estos pasos, conforme vayamos a ir adelante, te vas a dar cuenta cómo es que están tan entrelazados. Pudiéramos a lo mejor al principio pensar que son algunas teorías conspiranoicas, pero no necesariamente es así. Al final todo tiene muchísimo sentido. Y como te decía a un principio, es muy macabro, es sumamente perverso lo que buscan hacer con la sociedad. Debilitar la inteligencia de las personas. Y también más adelante vamos a ver cómo es que se enfocan en diferentes etapas del desarrollo de las personas. Debilitar su inteligencia sustituido por una subordinación ideológica, la cual se presenta como opinión personal. Sin embargo, es el planteamiento de una realidad falsa que es el molde para la vida humana de muchas personas. Aquí estamos viendo cómo es que buscan programar a una serie de personas, y no nada más eso, sino que sea como esos negocios piramidales, que unos que ya son programados con esa ideología subordinada vayan y después atraigan a otros más. La realidad de estas ideologías que se están esparciendo es modificar el lenguaje natural que conocemos para hacerlo lucir más lindo. Por ejemplo, hace algunas generaciones nos espantábamos, o bueno, por ejemplo, nuestros abuelos se espantaban al escuchar la palabra lesbianismo, ¿no? O transexual. Tal vez ni siquiera todos conocían lo que significaba realmente este concepto. Pero ahora todo esto se ve tan adornado y disfrazado de libertad y amor y todo suavecito y lindo. Sin embargo, como aquí no lo está diciendo Sarah Hoff, está siendo disfrazado. ¿Para qué? Para que nosotros en algún momento dado lo aceptemos. Y las siguientes generaciones lo van a ver todavía más normal. ¿Por qué? Porque se está saturando todo nuestro contexto con esta información.
a tal grado que es totalmente imposible casi estar en una burbuja sin tener conocimiento de esto. Y no estoy diciendo que esa sea la solución, debemos estar muy conscientes de los peligros que ahora hay para evitarlos y saber distinguir cuando hay mentiras. Entonces, así como vimos hace un momento, la ideología es algo no basado en una experiencia, sino que te lo adornan y te hacen visualizar una realidad. Ya que tú lo crees, es entonces cuando vas a actuar debido a que ya lo viste quinto, ya te identificaste en esa supuesta realidad. Vamos viendo cómo las bases de esta ideología están simplemente sobre nubes, sobre humo, algo que no es sólido. Y déjame decirte que más adelante esto no se pone mejor. Es una mezcolanza de mentiras y manipulaciones increíble. Vamos a seguir adelante. Aquí nada más dice es la anticipación de la realidad. No necesita experiencia sino poder. Y aquí ya se va vislumbrando lo que hay detrás de la manipulación, que es el poder. Quédate con esa palabrita. Vámonos al paso número 3, que es problemas falsos, problemas verdaderos con justificación falsa e histeria colectiva. Y a poco no, las manifestaciones que vemos hoy en día es totalmente el sinónimo de la histeria colectiva. Transformar a mujeres normales y saludables, fíjate, no nada más a las mujeres que han sido afectadas por haber sido violentadas y haber estado en un contexto muy doloroso, sino que ahora ya están llegando a mujeres que han vivido en un contexto mucho más integral y sólido. En militantes feministas para que radica en engañar sus sentidos básicos para llevarlas a un estado de histeria colectiva. Lo que les comentaba, las hacen creer que ellas son afectadas por problemas de los cuales ellas no son parte ni están sufriendo, pero las logran manipular a tal grado que ellas buscan ser parte de la supuesta solución. Lo que nosotros también conocemos como esa revolución, pero vamos a ver más adelante de qué se trata esta supuesta revolución. El paso número 4, la identificación personal. Aquí hay un dato muy interesante y a partir de este paso las cosas se ponen mucho más profundas, intensas y chocantes. El 82% de todas las víctimas de un abuso sexual o un abuso de cualquier otro tipo, menores de 18 años son mujeres. Esto a la larga revela ese problema verdadero que existe. Sin embargo, el hecho de una revolución sexual no significa que se vaya a erradicar todo eso. Todo lo contrario, creo yo que lo está perpetuando. La revolución sexual, que es una de las banderas del movimiento feminista, y ataca directamente al núcleo familiar, que es el núcleo de la sociedad. Así es como funciona la sociedad. Los valores, el respeto, la fidelidad, el compañerismo, la misma identidad está siendo atacada. Las militantes feministas, aquellas que han sufrido y perdido tanto que no tienen más que perder, son aquellas que se ven identificadas con este movimiento. Aceptan formar parte de esta militancia debido a que prefieren ser parte de este cambio para que otras no sufran. Entonces vemos que surge de algo bondadoso, de algo bueno. Sin embargo, estas chicas son totalmente engañadas. Este movimiento busca explotar el dolor de estas mujeres para que se sientan identificadas como las víctimas que luchan. El feminismo se disfraza de este movimiento como legítimo, diciéndoles que las apoyan y que buscan su bienestar, pero perpetran la violencia en contra de las mujeres. Hay datos también muy desgarradores en los que las mujeres, desde aquellas décadas donde las mujeres comenzaban a tener como mucha más libertad laboral, se han visto los índices de dispararse debido a que estas mujeres están agotadas, están cansadas, porque tienen que trabajar, pero a la vez no quieren soltar este otro deber
que además es natural en una mujer de cuidar a sus hijos, de cuidar a su casa. Entonces terminan agotadas, enfermas. Otra de las consecuencias que vienen a raíz de esta revolución ideológica y sexual principalmente es el hecho de las enfermedades de transmisión sexual. La cantidad de divorcios impresionante que se vive al día de hoy. En las últimas décadas es grandísimo la tasa de divorcios. Ahora, la gente ya no se está casando precisamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos vienen de familias donde ya se divorciaron sus padres y ellos como hijos saben lo difícil y doloroso que es para ellos ver a sus padres separarse, ver una familia desmoronada. No solamente eso, al no casarse, pues no se están teniendo hijos. Al tener relaciones sexuales casuales, pues tampoco se busca ese compromiso de criar y educar a un pequeño. Entonces, tampoco será lejano para ti escuchar que las tasas de natalidad han bajado en caída libre. Y esto está preocupando a los gobiernos. Pero ¿a quiénes no está preocupando? Pues sí, a aquellas garras que están detrás de ese movimiento, buscando tener más poder. Y ese poder a costa de lo que sea. Sara comenta que en uno de estas reuniones en donde a ella junto con otras mujeres que las habían entrevistado para que fueran parte del movimiento feminista, las estaban entrenando en unos entrenamientos militarizados en los cuales les hacían estar completamente sin ropa, gritando que ellas eran unas prostitutas, gritando todo ese tipo de palabras, como les decía, que pudieran sonar escandalosas, pero después de tantas repeticiones y de disfrazarlo, que llega a ser un concepto natural para ellas, algo que ya no se oye tan mal. En otra ocasión también comenta que las pusieron en parejas y que de la misma manera, digamos, declarando fuertemente una a la otra, se decían: eres mi hermana, te apoyo en este movimiento, estoy para ti, pero si en pro de la revolución necesito quitarte la vida, lo haré. Es algo que no aparece en las pancartas que ellas sacan en las manifestaciones, ni tampoco aparece en los programas de TV. Pudiera parecer muy bueno poder apoyar a todas estas mujeres que están sufriendo. Sin embargo, los gobiernos sí destinan apoyos económicos e instituciones para que las mujeres que están viviendo un duelo y un trauma tan tremendo puedan ser ayudadas y salgan de ese hoyo tan terrible. Así que podemos ver una vez más cómo este movimiento no se sostiene solo. Vamos a seguir más adelante en el paso 5. Se habla de la influencia sobre las mujeres. Desde un principio yo les comentaba que aunque en el paso número 1 hay una especie de entrevista en el que van filtrando a las mujeres conforme a su personalidad, sus creencias, cómo perciben el mundo, por qué quieren pertenecer a este movimiento, etcétera, etcétera. No podemos negar el hecho de que detrás de este movimiento feminista hay otros movimientos más generales, más poderosos. ¿Cuáles? Bueno, pues la militancia izquierdista, el comunismo, el socialismo. Algunas teorías como las de Marx, Engels, que hablamos en el video anterior, en donde se ataca el núcleo de la familia. ¿Por qué? Porque como te decía, es la base. Si no hay, digamos, esa correspondencia el uno con el otro, en el matrimonio, por ejemplo, o de padres a hijos y hijos a padres, pues entonces no hay ninguna escala de valores que me pueda decirte a ti que tú fallaste, ¿verdad? Porque entonces todo se vuelve tan subjetivo. Por eso es que esta revolución ha llegado no a ser de ese estilo antiguo como conquistar territorios geográficos, sino es conquistar la mente de los individuos a
tal grado de hacerles creer que ellos son dueños de sí mismos, que ellos son dueños de su manera de pensar y que serán los grandes agentes de cambio. No me malinterpretes, sí somos agentes de cambio, pero aquí nos lo presentan de una manera en la que pareciera que yo misma soy mi propio mundo y que si a mí me gusta alguien del mismo sexo, pues ¿por qué no? Si no le estoy haciendo daño a nadie. Pero ya te mencioné algunas de las consecuencias que hay, además de muchísima frustración y también la elevación de los índices de ansiedad, depresión, suicidio, en fin. De eso también hay muchísimos datos, pero para no hacerlo más tedioso vamos a continuar. En el paso 5 hablábamos de que este movimiento comunista, este movimiento izquierdista, pues se basa mucho en todos estos documentos de Marx, por ejemplo, en donde... Voy a tomar un poquito de agua. En donde se ataca precisamente a la sociedad, ¿no? Al gobierno, a que no haya una unidad, sino que todos somos iguales y que la familia, el papá, no es dueño del hijo, por lo tanto, pues su autoridad desaparece. De esa misma manera, desde hace décadas y siglos se ha estado infiltrando toda esta ideología. En muchos lugares hemos visto cómo los gobiernos buscan tener ese poder sobre la población. Se utilizan medios de entretenimiento como música, televisión e influencias para romper el orden social que conocemos, como la libertad. Nuestra libertad de pensamiento se ve afectada y al día de hoy lo vemos. La música que escuchamos es totalmente pornografía, es audible, pero y ves un anuncio, vas por la calle, ves el periódico, todo es pornografía, es a lo que voy, es esa revolución sexual de la que te vengo hablando. Buscan afectar la composición social, nuestra naturaleza y la propiedad. Pareciera ser que la propiedad privada, bueno, pues es todo un tema, que por qué tú tienes más o tienes menos. La revolución ahora es ideológica, nuestra imaginación, valores, nuestra alma, todo tiene que ser adulterado. ¿Pero por quién? ¿Y por qué es que quieren tener el dominio sobre nosotros? El objetivo a conquistar de la militancia izquierdista es el cuerpo de las personas, infiltrándose hasta lo más íntimo, es decir, el sexo irresponsable y antinatural. Y es totalmente la realidad que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, desde hace años se seguía viviendo. Lo que pasa es que cada vez se hace más normal. Y durante toda la historia de la humanidad ha habido sociedades y civilizaciones que han sido totalmente destruidas y afectadas. ¿Por qué? Porque hacen a un lado todas las directrices que pudieran delimitar la familia, la sociedad, el sexo, la identidad. Y cuando se llega a ese libertinaje sexual, la sociedad se va en picada. Y es lo que ha pasado en la historia de la humanidad, es decir, la revolución que proponen es sexual, fuera de los límites establecidos, buscando erradicar el cristianismo de las mentes, claro, porque el cristianismo lo que busca es que nosotros vivamos bajo un número de mandamientos, de directrices que va muy ligada con los valores, con la familia, con obedecer a Dios, a lo que Él nos está diciendo. Y como aquellas personas quieren obtener ese poder sobre nosotros, bueno, pues, ¿qué dice? Después el comunismo empieza con el ateísmo. ¿Quién diría que desde hace siglos estas ideas tan diabólicas estén teniendo mella ahora en día, afectando a nuestros hijos y a las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, como te comentaba, este proceso se lleva a cabo desde la infancia, ¿verdad? Ahora los muñequitos, las caricaturas, todo está tan plagado de ideología, buscando hacer que todos nos aceptemos a todos. Asimismo, como los adultos, se han infiltrado en la niñez de pequeñitos que tienen estas
familias fragmentadas, ¿no? Que están en situaciones vulnerables, dramáticas, donde no tienen otra elección más que aceptar lo que les están enseñando en la televisión, sin ellos conocer las consecuencias que les van a afectar. Entonces así crecen pensando que la realidad así es. Y lo peor es que no hay nadie que les diga y les enseñe cuál es la realidad, por dónde deben de caminar. Hay quienes en su situación tan complicada pues tienen que dejar a sus hijitos con el abuelito, con el tío, etcétera. Y tristemente los niños pues se van alimentando de lo que van viendo, ¿no? A lo mejor la abuelita pues no la puede estar cuidando porque tiene que trabajar o hacer la comida, etcétera. Y lo tiene ahí en su casa y le pone la televisión. Pero tal vez no puede estar al pendiente de qué es lo que ese pequeño está viendo. Y conociendo las cosas pues están simplemente siendo enseñados de muchísima porquería, expuestos a contenidos que impactan su percepción y desarrollo en las etapas más importantes de su crecimiento y madurez. La niñez y la adolescencia sirven para que ellos se vayan haciendo su criterio, sepan este sentido de seguridad, en quién pueden confiar, con quién pueden contar, si han vivido algún trauma, poder reivindicarse y ser sanados, ¿verdad? A lo mejor en la adolescencia se empiezan a cuestionar muchísimas cosas de cómo es que funciona lo que ven a su alrededor, ¿no? Son etapas que te marcan y que durante la adultez podemos ver las grandes consecuencias de si fueron bien dirigidos o si no hubo una voz de mando en su vida. Así que aquí podemos ir viendo más de las raíces donde se está originando este feminismo. Por supuesto, no es nada más el feminismo. Podemos ver el lobby LGBT y algunos otros movimientos que apoyan pues totalmente la destrucción de la vida tradicional y para ellos la extrema derecha como lo hacen ver, ¿no? La militancia izquierdista busca que la sociedad se quede en un estado de adolescencia. ¿Por qué? Porque quieren que seamos dependientes de escuchar las directrices del papá. ¿Quién? El Estado. La definición de la nueva familia. Recuerdan, hace un momento les decía que se quiere quitar, digamos, esa imagen que del papá, que de la mamá. Lo hemos escuchado en otros países. Ahora encarcelan a los papás cuando se oponen a que su hijo busque hacerse una cirugía de cambio de género. Los encarcelan. En Canadá hay casos, en Estados Unidos. No dudaría que aquí ya los hubiera. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Hacernos creer que todos iguales, pero estar en ese estado adolescente dependiendo de qué es lo que me dice, ¿verdad? El Estado. Dando una cierta libertad, y aquí en el libro así lo pone, ¿no? Como el niño que tiene el recreo, ¿no? Y nomás puedes estar aquí en el patio jugando, pero luego ya vienes por acá, ¿no? Así, en ese tipo de control, como que te doy por tu ladito, pero en el fondo haces lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque quieren mantener el poder sobre la sociedad. Esa es la nueva familia del futuro. Es realmente preocupante que, habiendo vivido en la libertad en la que ahora estamos, pudiendo decir qué es lo que creemos, pudiendo experimentar la salvación de Cristo Jesús y en estas fechas pudiendo celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, llegar a ver un contraste tan tremendo a través de la manipulación de gente inocente, de gente bien intencionada, buscando a través de sus recursos y de sus buenas intenciones ayudar a otros, siendo totalmente manipulados. Pero recordamos cómo no es únicamente a aquellas que van y marchan, sino que se están haciendo cargo de que también los pequeñitos, pues ya por sí solos, digámoslo, lleguen a estos movimientos. Que ya no sea necesario tener que pagarte porque me armes una marcha en el zócalo de la ciudad y manifiestes en junio, por ejemplo, ¿no? La marcha LGBT. Que les pagan a aquellos organizadores para que hagan todos esos movimientos. Ahora también está un escándalo tremendo en el Vaticano porque pues el Papa Francisco, que es un inútil, que es una persona que ha dejado que se infiltre basura,
por lo tanto ha contaminado algo que debería de haber sido sagrado, un hombre que debió haber marcado pautas de lo que dice la palabra de Dios del cristianismo, de cómo se debería de formar la sociedad y dirigirse, ha aceptado toda esta basura. Y yo me pregunto, ¿realmente no es consciente de todo lo que está pasando? Bueno, es un hombre con muchos años de edad. Ha visto los cambios generacionales que ha habido y él pudiera conocer cuáles son esas consecuencias negativas. Siguiendo. Ay, no se está viendo Perdón, aquí está mi diapositiva. Bien, en el paso 7. La utilización de las mujeres. Vamos a seguir adelante. En el paso número 7, la utilización de las mujeres. Utilización activa de militantes formadas durante las etapas anteriores. Es decir, aquí ya está el meollo del asunto. Aquí ya están las jovencitas en el centro de la ciudad con las pancartas, pelos verdes, sin ropa, alzando la voz, haciendo grafitis, etc. Las manos proveedoras de estos movimientos buscan entrometerse no únicamente para deshacer los monumentos históricos, no. Ellos buscan tener el control de cada organismo e institución, no solamente en la mente de la gente, sino que ahí vamos todavía más abajo en las raíces, donde se engendra todo. Con su poder logran modificar nuestras leyes, escuelas e instituciones, corrompiéndolas por completo, infiltrándose para dominarlas. Por ahí un autor dice que el que quiere tener más poder necesita toda la complacencia, todo el apoyo y toda la fuerza y el dinero para poder, digamos, asegurar tener más poder. En las familias de las oligarquías, así es como funciona. Las familias oligárquicas deciden el rumbo de la militancia izquierdista. Se habla de aquellos que son dueños de Ford, aquellos que son dueños de las corporaciones y beneficencias de los Rockefeller. Ellos deciden el rumbo de la militancia izquierdista. Como les decía, buscan manipular a la sociedad. Y también lo podemos ver en nuestros países, cómo es que hay muchos programas en pro del empoderamiento femenino, de aquellas personas que se perciben de tal o de cual género y los apoyan para que hagan esa operación de transición y tengan la mayor seguridad en salud y todo salga muy bien, ¿no? En que se sientan bien. Miren, aquí el que yo les decía se llama Gene Sharp y dijo cooperación, apoyo y obediencia. Bueno, los dije todas mal. Pero bueno, a eso se refiere, que aquellos que quieren tener el poder, eso es lo que buscan. Simplemente someter y manipular. Someter y manipular a las personas, las mujeres, a los hombres. Deshacer las familias a como nosotros los conocíamos, ¿verdad? Infiltrándose para dominarnos. Paso número 8. El último paso. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, viene el descarte de las mujeres. Y aquí nos damos cuenta lo poco que valen las mujeres. ¿Recuerdas que en los primeros pasos lo que buscaban era apoyarte, abrazarte, hacerte sentir que ellos están preocupados por ti? Pero en realidad no es lo que está pasando, sino que al final, si tú fuiste obediente, te ascienden en responsabilidad como activista, ¿no? Te toca a lo mejor todo el país de México, ¿no? O todo Centroamérica. Pero si eres una persona que comienzas a darte cuenta de todo esto, que hay algunas cosas que no te hacen clic, que a lo mejor preguntas, por ejemplo, Sara también dice que cuando comenzó como activista feminista, hacía algunas preguntas diciendo, bueno, ¿y de dónde sacan todos estos recursos? Porque veía que eran corporaciones, pues, bastante modernas, con equipos
de última generación y lo que le decían era, bueno, pues es que nosotros vendemos camisetas, vendemos algunas artesanías. Entonces comienzan a ver cosas que les chocaban, las cuales si tú cuestionas, ¿verdad? O te dan alguna responsabilidad. También ella decía que le pedían que contratara un helicóptero para que grafitearan esta estatua muy famosa de Brasil, el Cristo Redentor o algo así, no sé cómo se llama. Y le pedían a ella que hicieran eso y ella decía, no, o sea, yo creo que incluso las feministas o las mujeres que, pues de cierta manera todavía tienen alguna creencia a la religión más popular de Brasil, bueno, se van a volver en contra, ¿verdad? No les va a parecer eso. Todas estas cosas, bueno, pues si no, te desechan, ¿verdad? Pueden casi morir por la lucha y su vida no es valorada. Y ella comenta que siendo una de las líderes más populares de las feministas ahí en Brasil, pues pasó por una situación en la que salió embarazada y sus compañeras pues la invitaban a que se realizara un aborto y por supuesto siendo alguien tan televisado y tan popular iba a ser un testimonio de las feministas. Ella accedió, hizo el procedimiento, pero le fue muy mal, ¿no? Sabemos que estos procedimientos pues no son seguros, por más que nos quieran mentir en la cara diciéndonos que son seguros, que no pasa nada, que no es así. El cuerpo no está hecho para ser invadido de esa manera a tal grado de quitarle la vida a un pequeño, a menos que haya sido de una manera natural. Lo vimos también en el video pasado, que las cosas siempre vuelven a ese estado natural, ¿no? Y si no sucedieron, bueno, pues también es porque es algo natural. En fin, ella tuvo una complicación, estaba realmente muy mal de salud, no salió bien su procedimiento. Y lo que resultó de esto fue que ella, al buscar ayuda de sus compañeras feministas, pues ninguna la ayudó. Pasando el tiempo, ella se recuperó, recibió ayuda de una familia católica, a la cual ellas pues siempre les ofendió, no le parecía, eran sus vecinos, pero pues la ayudaron. Pasando el tiempo, ella se dio cuenta que querían utilizar su testimonio de muerte para protestar en pro del aborto. Que porque como ella se lo había hecho de una manera clandestina, iban a usar, pues bueno, su caso para manipular a los medios y las masas y decir, miren, a una de nosotras nos acaba de pasar. Entonces, todo por la manipulación, no les importa si tú tienes que perder tu vida, ¿ok? Entonces, bueno, esa fue el último paso. Y hay mucho más en este libro. Yo te invito a que lo leas. Es un libro de muy fácil lectura. Vienen muchas historias de otras mujeres. Vienen algunos testimonios de movimientos que conocemos, ¿no? Black Lives Matter, ni una menos, ni una más, algo así. Y viene detrás de todo eso muchísimas estadísticas, muchas referencias de otros libros. Yo aquí lo quise hacer lo más fácil y de poder entender para que te lo lleves ya aquí. Y ahora sí que ni una más que caiga en medio de estas ideologías que son perversas. Es manipulación. No buscan tu bienestar. Podemos ser compasivos con aquellos que están pasándola en un momento difícil. Sin embargo, cuando una de las causas por las que más luchan las feministas es por los números de abortos clandestinos. Pero ¿cómo van a saber el número de abortos clandestinos cuando los lugares clandestinos no dan ningún tipo de dato al gobierno, ¿no? Es que es hasta ilógico protestar por algo que no tiene una base fundamental. Ahora, nosotros si ya estamos siendo advertidos de esto, bien, pues tomemos cartas en el asunto, no nos dejemos llevar por cualquier cosa que nos vengan y nos digan. Y si a lo mejor tú tienes tus hijos o tus sobrinos o un adolescente, un pequeñito, y ves que está tomando alguna actitud aversiva, está haciendo tal vez, deberías de ver pues de qué se está rodeando, ¿no? ¿Qué cosas está viendo?
ellos están en una etapa en la que buscan su sentido de pertenencia, quiénes son, etcétera, etcétera. Es necesario que si ya uno está cerca de estas otras generaciones, pues de alguna manera poder apoyarles y decirles, mira, a lo mejor por allá tus amiguitos, tu profesor te está diciendo que el, si no te sientes atraído por tu amiguita, porque por ahí también salió el caso, ¿no? De una persona que tristemente se quitó la vida, pero que cuando fue un niñito en la primaria, su profesor, miren la mente tan retorcida, les decía, ¿a ti quién te gusta? ¿A ti quién te gusta? Y pues tan pequeñitos a lo mejor dicen, bueno, pues no me gusta nada, no sé, no tienen todavía despierto ese sentido, ¿no? Y, es que yo creo que a lo mejor tú eres gay. Y lo marcó a esa persona. Siendo un adulto, siguió el camino de la homosexualidad a tal grado que terminó quitándose la vida. Es tremendo, pero las influencias impactan muchísimo. Y algo que resuena mucho en mi mente es no tengamos miedo. Necesitamos ser valientes, pero necesitamos hablar con la verdad. Hay que entender que hay muchos movimientos y hay quienes, con tal de obtener el poder, no les importaría, em, no les importaría acabar con tu familia. No les importaría tener que subyugar a una nación. En Brasil hay una de las más grandes organizaciones que le llaman Foro de Brasil, de las más importantes en Latinoamérica, donde se unen organizaciones criminales, organizaciones de todo tipo, buscando las maneras en las que pueden seguir esparciendo toda esta ideología izquierdista, ¿no? Entonces, todo ese dinero con el que se hacen y se financian todos estos movimientos no es algo limpio. Anteriormente también subí un video sobre una noticia que en verdad nos llamó bastante la atención, como Walmart y algunas otras empresas en Estados Unidos dijeron, ¿sabes qué? Pues como el presidente que ahorita ganó no es pro izquierdismo, progresismo, pues entonces nosotros como queremos vender, pues ahora cambiamos nuestras visiones, nuestras creencias, ¿no? Entonces, a ver, las mismas empresas ni siquiera son congruentes con lo que están diciendo, ¿no? Ahorita no les conviene, bueno, no lo van a hacer, pero dentro de 4 años entra alguien al poder que sea otra vez progresista y otra vez van a volver. Tenemos que tener un juicio crítico para que no nos dejemos llevar, que ellos no están viendo por nosotros. Ni siquiera te deberías de fiar de un presidente de la derecha. Tú debes permanecer en la palabra de Dios y el tener fe en Dios no significa que no te informes, no significa que no investigues, que no quieras escuchar qué es lo que está pasando. Necesitamos medir los tiempos. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Ustedes están viendo el clima, ya saben que viene. Así en los tiempos finales tendrán que ver y distinguir. Entonces, Él ya venció y Él prometió que va a protegernos y viene por nosotros. Entonces, lo que pasa en este mundo no va a ser tan importante como lo que Dios haga por nosotros, ¿no? Lo que nos espera después de esta tierra. ¿Por qué? Porque va a ser eterno, porque esto va a pasar. Lo vemos, todo pasa, nuestra vida pasa, nuestra familia pasa, estas ideologías van a pasar. Porque, como te lo mostré, no hay un fundamento sólido para creer en esto. Mejor tú cree en el fundamento sólido de la palabra de Dios. Y en eso pon tu esperanza. Así que si te gustó este video, agradecería mucho que me dejes tu comentario, tu opinión, tu percepción, cosas que tú también hayas aprendido. Me dejes un me gusta y te suscribas para que no te pierdas ninguna de las transmisiones que estoy haciendo. Así que espero que estas fechas decembrinas también sean de mucha reflexión, que disfrutes el estar con tu familia, con tus seres cercanos. De verdad, volvámonos a un corazón sencillo y humilde.
no esperando las avaricias de este mundo, porque al final este mundo va en picada y necesitamos de verdad poner los ojos en las cosas más importantes y valiosas. Así que te espero hasta la próxima. Que tengas una linda tarde.